Bien, ya. Entonces, voy a colocar esto en el outdoor, en esta parte del mundo. Se va a agregar aquí, dentro de la escena, ustedes pueden agregar un game object, y ese game object puede ser una cámara. Bien. La cámara tiene una posición que se llama transform. Cada vez que uno se refiere a transform, uno está refiriéndose a los elementos que componen la posición, la rotación. ¿Bien? Eso es lo que uno llega y deja desde la cámara. Ahora, la cámara está en una posición que, si se fijan, está apuntando a cualquier lado. Entonces, ¿cómo se subía el tema de la altura? Se sube con Y. Y voy a colocar, por ejemplo, Y5. Y fíjense que ya empezó a emerger la cámara en algún lugar. Vamos a ponerle más. 7. Ya, la cámara, si se fijan, ya está posicionada. Y este es nuestro overview de la cámara, ¿se fijan? Estamos posicionados arriba de algo. Ya por lo menos tenemos algo más concreto. ¿Bien? Ahora, la cámara, como cualquier objeto que uno tenga, necesita de un código para poder funcionar. Ya sea, necesita de código script para poder armar algún movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo armamos esos códigos? Nosotros podemos apretar clic derecho sobre aquí, clic derecho, ¿dónde está? Ah, ah, pero estas carpetas siempre tienen a ver, clic derecho. Ay, no me aparece ahora. Create, ahí está, perdón, sí. Create, se fija el clic derecho y dice C# script. ¿Bien? Ahí está. C# script. Entonces, al hacer este C# script, ustedes pueden agregar, por ejemplo, voy a poner cámara follow. ¿Ya? El código ustedes pueden colocarlo en carpetas, en donde quieran. Yo voy a colocarlo en la raíz por ahora. ¿Ya? El código fuente de cualquier script, ustedes lo pueden adherir a un objeto. En este caso, después lo vamos a adherir a la cámara. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros podemos adherir eso a la cámara? Nos vamos a cámara y más abajito dice Add Component, ¿cierto? Entonces, damos clic y dice Scripts. Y dentro del script aparece entonces cámara follow. ¿Bien? Entonces, le apretamos clic y ya tenemos un código en el que puede actuar. Le voy a apretar doble clic al código y va a abrir el editor que yo tenga. Por defecto, Unity Hub deja el Visual Studio 2019 en la versión que instalamos. ¿Ya? Acá tiene dos comportamientos. El comportamiento start es cuando recién crea el objeto cámara, cuando se inicia el mundo, hace una acción. Y el otro es el update, que es cada vez que cumple un ciclo del juego, hace una acción. ¿Bien? Nosotros no vamos a ocupar el start. O sea, el start lo vamos a dejar ahí armado. Entonces, dentro de este código, nosotros podemos llegar y sacar cuál es la posición que necesitamos para poder armar. ¿Ya? Entonces, las posiciones son vectores. Decimos vector 3, le voy a llamar posición, igual a qué. El objeto, el objeto que te dice las características de esa cámara se llama transform. ¿Bien? O sea, cuando nosotros vemos una cámara, si se fijan, lo que moví del Y era el transform. Transform tiene posiciones y rotaciones, que es lo que había explicado. Entonces acá vamos a hacer transform.position. ¿Ahí qué es lo que estamos diciendo? Oye, asume la posición actual que tiene esa cámara. Con eso ya tenemos harto hecho. Luego, lo siguiente es, ¿cómo le doy una acción a esto? Se lo puedo dar de varias maneras, pero la forma más sencilla es utilizando un keyword. Entonces nosotros le podemos decir, bueno, quiero que tu acción venga dada por un código que yo ejecuto desde el teclado. Entonces, al igual que cualquier cosa de juegos, tú llegas y lo armas desde un if. Entonces puedes hacer aquí if y dices input, que es el teclado, y uno le dice get key, ¿ya? Get key, y yo lo voy a hacer con las teclas que son las típicas. Voy a hacerlo con el primero la A, ¿ya? La A que es la izquierda, ¿bien? Tal como yo les mencioné, tengo el teclado en español, perdón, voy a cambiar el teclado a inglés, ahí está.
Como les mencioné, nosotros podemos armar acá, ahí, vamos a decir una acción. ¿Qué es lo que voy a decir? Quiero que la posición, punto, ahí, fíjense en algo, la posición en el caso que es a la izquierda, sería la posición del X. Del X, le voy a hacer un menos igual, o sea, le voy a restar a esa posición un valor, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que determinar, bueno, ¿qué valor? ¿Ya? Entonces ahí uno puede llegar y generar un valor que sea respecto a lo que uno quiere que se mueva o la velocidad de movimiento. Pero esa velocidad de movimiento tiene que estar mediada por el valor que significa el tiempo en el cual está girando el programa. ¿Cómo se llama el tiempo que gira? Se llama time.delta time. ¿Bien? Ese es el valor de giro, los FPS, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, de ese giro de que está ahí, le tengo que llamar por algún cierto escalar. ¿Cuántos de esos yo quiero que se mueva? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos armar un montón de valores, pero le voy a llamar velocidad a ese valor. No lo he declarado, lo voy a declarar dentro de la clase. Voy a decir public float, velocidad es igual a, ojo, esto es C#. Para poder determinar que un float es un float, tienes que agregarle la F al final. Ya, entonces voy a decir que está en 20 float. ¿Ven? En 20 float. Entonces, estoy diciendo que es 20 veces rápido respecto al tiempo en que gira el juego. ¿Ya? Bien, entonces, eso es para la izquierda. ¿Cómo sería para la derecha? Con la D, claro, siguiendo las mismas teclas que estamos haciendo acá. Entonces acá vamos a hacer la D, ¿bien? Más, lo correcto. Y ahora, voy a guardar esto para probar primero este código pequeño y después le vamos a agregar más dimensiones, ¿ya? Entonces, voy a cerrar esto. Significa que el código fuente ya se incorporó, ¿bien? Luego le voy a apretar play y vamos a aparecer en la cámara, porque es la única cámara que existe, ¿ya? Fíjense, ahí está en la cámara. Voy a apretar la A. Miren, ¿qué ocurrió? Nada. ¿Por qué ocurrió nada? No, no, sí, está guardado. Hola, está guardado. No es porque no es porque no se guardó bien el código. Porque nosotros lo único que hicimos fue determinar la posición donde está, pero no actualizamos la posición. ¿Se fijan o no? Entonces, miren, voy de nuevo al código. Esto es típico error cuando uno comienza con Unity. Dice, no se mueve, no funciona. No, tu programación es la que no se mueve. Recuerden que el update es un ciclo infinito. ¿Bien? Entonces acá, en este ciclo, falta que se refresque. ¿Cómo se refresca esto? Uno hay que decirle transform.position es igual ahora a posición. Ahí se produjo el refresco. Ahora tiene una nueva posición en donde tiene ese escalar que yo le estoy quitando sumando. Entonces, se guarda esto nuevamente. Vamos a guardar todo. Vamos de nuevo al script y apretamos nuevamente play. ¿Ya? Ahí. Apretó play, ¿no? Parece que no. Ah, ah. Lo puse con position con raro. Ah, Postion. Está bueno, Posotion. Ya, entonces aquí, guardar, cerramos y vamos nuevamente y damos play. ¿Sí? A ver, miren. Ya, ahora tiene movimiento de izquierda y derecha de la cámara. Ya, agarramos algo nuevo. Bien, vamos a adquirir otro más. Vamos al cámara. Y fíjense que depende del escenario match en donde ustedes están recorriendo. O sea, obviamente que el que yo les pasé es un escenario bastante amplio para que puedan jugar. Luego, nuevamente vamos a colocar más if, pero recuerden que tenemos que colocar de ciertas posiciones ahora distintas. Vamos por el Z, ¿ya? Vamos a copiar y pegar esto nuevamente.
El Z, ¿qué sería? Avanzar y retroceder. ¿Bien? Correcto. W, este sería S, porque es el menos. Este es W. ¿Ya? Entonces aquí vamos a cambiar en vez del X, el Z. Bien, guardamos. Y nuevamente vamos a ir a probar esto para ver si quedó bien, quedó bueno. ¿Ya? Entonces vamos a hacerle play nuevamente. Y ahora tenemos movimiento así y también tenemos movimiento así. ¿Ya? Entonces ahora podemos hacer recorrer cosas. ¿Bien? En el modelo 3D. Ya, vamos nuevamente y generemos algo más. Vamos nuevamente al código y ahora vamos a aumentar el tema de que pueda volar la cámara. ¿Ya? Una sensación muy agradable, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar estos dos inputs y luego vamos a agregar ahora a nuestro Q, aquí sería así Q y el E. ¿Ya? Por eso va a ser el movimiento de la ascensión. Subir y bajar. ¿Dónde lo va a hacer? En el Y. ¿Bien? El Y. Guardamos nuevamente y vamos de nuevo al juego. Apretamos nuevamente play. Bien. Y ahora tenemos este movimiento y además podemos hacer con el E, podemos ir aumentando la altura y poder estar en el aire o bajando el Y. Y. Bien, pero este movimiento, si ustedes se fijan, es un movimiento posicional, pero no un movimiento de rotación. ¿Se fijan o no? Entonces, este es el típico movimiento que tenían los juegos de First Person Shooter. El Quake, el Unreal Tournament, todos estos juegos tenían ese mismo movimiento. Bien, entonces, ahora vamos a agregar elementos nuevos que tienen que ver con la rotación. La rotación, si ustedes se fijan, vamos a ver la cámara. Dentro del transform tienen eso, position, rotación y también escala. La escala tiene que ver un poco con el tamaño de la cámara. Y la cámara también ustedes pueden dejar un foco de cuánto es la amplitud de lo que ven. Eso es, por ejemplo, el FAR. Si ustedes bajan el FAR, significa que la forma de amplitud de esa cámara empieza a disminuir. Cuando ustedes dejan una amplitud de cámara muy pequeño, pueden generar el efecto que se le llama el efecto de movimiento 360, que es que ustedes estén en un lugarcito muy pequeño, pero estén moviéndose y viendo todo el esquema de lo que está. ¿Ya? Eso, por ejemplo, si quieren armar un movimiento 360. Bien, ahora vamos a adquirir ahora rotaciones. Vamos a ir al código y vamos a establecer una rotación mínima. Voy a colocar con la letra Z y con la letra X que haga un movimiento de brazo. Bien, elijamos cualquiera para que ahí después lo vamos cambiando. Entonces, vamos a hacer acá nuevamente esta posición. Pero aquí, ojo, como no es posición, necesitamos otra variable. Bien, claro, rotation. Entonces vamos a hacer acá, dentro del mismo elemento de vector, ahora la rotación, específicamente la rotación no es una posición, no es un vector 3D, es simplemente un valor, ¿ya? Que está dentro de un eje. Porque la rotación es un porcentaje del brazo de movimiento. Por lo tanto, debería yo tenerlo como una variable. ¿Bien? Entonces uno coloca aquí var y tenemos que decir cuál es el brazo de rotación que uno está utilizando. Por ejemplo, le podemos decir rotación en X. ¿Bien? Rotación en X, ¿qué es lo que es? Es el ángulo actual que tiene del brazo de rotación. Entonces, desde aquí uno puede decir, bueno, quiero sacar ese brazo de rotación, transform.rotation. ¿Bien? Entonces, ese brazo de rotación, obviamente que tiene ese conjunto de vector rotación, pero, perdón, no rotación de X, perdón, ahí me faltó una variable. Aquí agrega otra más, perdón. Aquí sería, no, pues perdón, no. La rotación actualmente es un objeto, se tiene que obtener como objeto porque no es un vector, pero es un objeto con tres atributos. No, tiene la variable igual. Tiene el X, tiene el Y y tiene el Z. Pero como variable, no como vector. ¿Ya? Eso es la diferencia nomás.
Ya es una variable con 3 atributos, x, y, z. Y el x, y, z son valores. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el eje de rotación x. ¿Cómo sería eso? Vamos a cambiar acá el z, el x, y vamos a decir ahora en rotación. ¿Rotación de quién? De x y rotación de x nuevamente. ¿Qué va a cambiar? La velocidad es la misma porque estamos haciendo una velocidad pareja, pero podríamos eventualmente manejar tipos de velocidades distintas en la posición y en la rotación. Ya, eso depende de la lógica del juego. ¿Bien? Entonces, la rotación tiene las mismas características. Yo tengo que actualizarla. Entonces, para actualizarla, ¿qué es lo que se hace? Es transform.rotation es igual a rotación. ¿Bien? Y guardamos. Vamos nuevamente al código, vamos a ver de nuevo la experiencia y cerramos. Play nuevamente. Play. Ya. Y ahora tenemos este movimiento. Voy a subir un poquito. Ya. Ahí está el movimiento. Y miren el Z. Y dice, uy, qué raro, ¿por qué el ángulo, la rotación está haciendo arriba y abajo? ¿Cuál fue el motivo? El, el brazo de rotación. Y la otra cosa, miren, ¿se fijan que es muy rápido? Es demasiado rápido. Entonces, podríamos decir que sí, necesitamos velocidades distintas de rotación. ¿Ya? Empíricamente lo probamos. Vamos al código. Bien. Vamos al código y vamos a colocar por lejos, casi fue como 4 veces más rápido que lo que se mueve en la posición. Coloquémosle 5 veces menos. O sea, un float de 4. Entonces vamos a decir public float velocidad R es igual a 4F. ¿Bien? Y vamos a decir que velocidad R es el que va a estar dentro de la rotación. Acá. Float. Ahí está. Gracias. Entonces, aquí ahora la velocidad de rotación está mejor. Cambiemos el brazo de rotación para ver el efecto. Si se fijan, el brazo de rotación X hizo esto. ¿Bien? Coloquemos el brazo de rotación Y para ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Y. Guardamos y cerramos. Y démosle play. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta de algo bastante curioso. Play. De nuevo, nos estamos moviendo. Voy a subirlo. Y el Z. ¿Qué es lo que hizo? Entonces, esto ahora, fíjense, estamos ahora en presencia de un movimiento con rotación, podemos girarnos, ¿se fijan? Pero fíjense que la forma, miren, ¿se dieron cuenta de algo curioso? Miren, miren, yo giro, pero el movimiento queda en la misma forma posicional. Y eso es una corrección que tienen todos los juegos. Porque digo, perfecto, moví la rotación, pero el movimiento posicional sigue siendo en los mismos ejes que estaban antes. Miren, yo hago así, y miren, fíjense, no avanza por donde está mirando. ¿Se fijan? Y eso tiene lógica. Y si usted colocan así y avanzan, miren. Ya. Entonces, ahí ese tipo de cosas es las que yo les pido siempre que experimenten. ¿Cómo logran hacer que cuando tienen movimientos posicionales se logren mover junto con los movimientos rotacionales? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Ya? Ese es un tip que yo les voy a dejar como tarea a ustedes. ¿Ya? Para que puedan experimentar esto. Voy a hacer una opción aplicando if else de algo. ¿Sí? Sí, hay varias opciones con if else. ¿Se fijan? Ahí está un tema que es típico de cámara. ¿Bien?